los abogados de los familiares de estudiantes desaparecidos en Iguala dijeron desde el lunes que era una narrativa similar a la del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Y sí, efectivamente, cuando uno ve las causales que establecen, son pues prácticamente las mismas que planteó el entonces procurador Jesús Murillo Caram, que había sido una confusión, el asesinato, bueno, el crimen, porque no se sabe si fue un asesinato más allá de lo que podemos suponer, más allá de las declaraciones. Mientras no haya cuerpos, no se puede establecer esa conclusión. Pero la desaparición había sido producto de una confusión que tuvieron Guerreros Unidos con respecto a lo que pensaban que era una infiltración de un grupo adversario, conocido como Los Rojos, que es también lo que está señalando aquí el gobierno federal y que había sido también resultado de una respuesta molesta del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, que está en las dos narrativas y que también está sustentado en investigaciones que desarrolló la Fiscalía de Justicia de Guerrero. El otro tema, que es el trasiego de armas, aquí hay una pequeña discrepancia porque se investigaron en los dos casos y originalmente en la narrativa del gobierno del presidente Peña Nieto estaba el trasiego no de armas, el trasiego de drogas, y aquí ya lo establecen como otra línea de investigación, que por cierto es una línea de investigación agotada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero más allá de estos detalles sobre las similitudes, está la narrativa en sí mismo, el discurso, y de eso queremos hablar con Jorge Buendía, director de Buendía y Márquez. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Jorge, buenos días. Oye, perdón por la introducción, que es un poco larga, pero es un poco para decir, básicamente, lo que informó ayer el gobierno federal en términos de las causales, que es lo sustantivo, es muy similar e igual en algunas cosas a lo que hizo el gobierno del presidente Peña Nieto. Pero yo te quiero preguntar, ¿cómo impactó el tema de Ayotzinapa y de ahí arrancar hacia la actualidad? ¿Cómo impactó al gobierno del presidente Peña Nieto? ¿Fue súbito? ¿Fue lento? ¿Cómo fue creciendo? ¿Cuáles ingredientes fueron generando un mayor deterioro, un mayor desgaste, una mayor irritación de la población sobre todo lo que sucedió, que lo estuvieron midiendo de manera muy puntual las casas encuestadoras? Así es. La opinión pública sobre Ayotzinapa se fue formando poco a poco. Este evento que ocurre a finales de septiembre, pues en realidad empieza a aparecer en la opinión pública nacional cuando Murillo Caram da su informe, el famoso "Ya me cansé", que también generó una reacción negativa. O sea, ahí es donde brinca. Ahí es cuando empieza a brincar. Casi un mes después. Casi un mes después. Y de hecho, en una medición que justo coincide con la presentación de Murillo Caram que tenemos, pues realmente no se vieron cambios sustantivos en la aprobación del presidente, del entonces presidente Peña. Pero esto también fue de la mano de cómo el tema de Ayotzinapa pasó de ser un tema municipal, tú hablabas de Abarca en estos momentos, empezó a escalar a un tema estatal hasta ser un tema propiedad del gobierno federal. Ahí es cuando el gobierno federal se apropia del tema, por llamarlo así, cuando ya empieza a tener un mayor impacto, ¿no? El mismo informe de Murillo Caram pues te refleja que ya el gobierno federal se había hecho cargo. Ahí es cuando ya empieza a tener consecuencias político-electorales. Para infortunio del entonces presidente Peña, pues esto se combina con la Casa Blanca, que ocurre casi de manera simultánea, que fue como la puntilla. Después, sí. Exactamente. En octubre, a principios de octubre. No, noviembre. Noviembre, perdón. Y fue la puntilla, digamos, en términos de opinión pública. Ahí sí confluyeron los dos eventos, ¿no? El viernes es el informe de Murillo Caram, el desafortunado comentario de "Ya me cansé", que le generó muchísimas críticas, y el domingo se da a conocer el reportaje sobre la Casa Blanca, que pues generó mucha atención. Semanas adelante, no muchos días, es también la desafortunada intervención de la entonces primera dama
hablando, y ahí es cuando se dispara. Justificándose y explicando lo de la Casa Blanca. Lo de la Casa Blanca, pero ahí ya todo es la confluencia de dos eventos negativos que yo te diría fueron los dos eventos que más marcaron la presidencia de Peña, porque a partir de ahí empieza una caída en el apoyo para el PRI, que entonces ya tiene consecuencias político-electorales, porque una cosa es la caída en la aprobación presidencial, pero si no se refleja en voto, pues ciertamente un gobernante puede sortear, pero ahí sí, pues no estábamos tan alejados de las elecciones intermedias. ¿Y se mantuvo? Porque luego sabemos que es una reprobación, sí, pero momentánea, ¿no? Que después se olvida, como dicen. ¿Esto no? ¿Esto sí se mantuvo? Sí, fue ahora sí como en tobogán, ¿no? Y ya el corolario, ya cuando Peña estuvo en su peor momento, pues vino un par de años después con el famoso gasolinazo. Pero digamos, si podemos fechar un evento, un momento en el que Peña o el PRI empiezan a perder la presidencia, es precisamente a partir de Ayotzinapa, la Casa Blanca, que es noviembre de 2014. Entre el 26 de septiembre y noviembre 14, ahí se acabó el gobierno de Peña Nieto. Pues digamos, en términos de opinión pública, ya nunca se pudo recuperar. Oye, ahora, nosotros vemos la estabilidad en la aprobación, en el acuerdo con el presidente López Obrador, y uno dice, pues, no le afecta, bueno, no nada más nada a Ayotzinapa, por supuesto no le ha afectado ni un punto en algún momento, pero después de lo que ha sucedido esta semana, ¿hay un potencial para que esto pudiera afectarlo o no? ¿O él tiene la narrativa capaz de superar este tipo de momentos? Sí, creo que en términos de atribución de responsabilidades no le va a afectar. Es simplemente el manejo, digamos, del evento o la investigación. Porque más no le tocó. No le tocó. Entonces, en ese sentido, la opinión pública lo está eximiendo. Adicionalmente, es que tanto se va a enterar la población precisamente pues, de estas minucias, digamos, entre legales, policíacas. Realmente para el ciudadano promedio resulta muy complicado. Y muchas veces la opinión pública lo que detecta es la voluntad de resolver el tema. Y aquí sí hemos visto un presidente que desde el inicio del sexenio volvió a poner en el centro de la agenda. Naturalmente que pues eso genera inconformidades, muchos actores están descontentos, pero creo que difícilmente le va a impactar de manera sustantiva porque no se ha convertido o ha dejado de ser un tema, digamos, de opinión pública, de que se comente en las mesas, en los corrillos políticos. Me imagino que independientemente de que le ha dejado un poco de interesar a las personas, tendría que haber algo que diera pues un giro por completo o algo totalmente novedoso para que volviera a captar esta atención del ciudadano promedio. Así es, e incluso si lo aterrizamos un poquito más, o sea, pasamos del presidente al ejército, también no se ha visto, digamos, en estos últimos años una afectación, digamos, en la imagen del ejército ante la ciudadanía. No sigue siendo una de las instituciones más reconocidas. Muy bien, Jorge, buen día. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por recordarnos la historia de la debacle del gobierno del presidente Peña Nieto y lo que puede suceder actualmente. Muy buen día, Jorge.